Muy buenas tardes a todos, todas y todes quienes nos acompañan en el quinto capítulo de Conversaciones sobre la Tierra. Nos alegramos de compartir con ustedes este espacio virtual que realizamos en conjunto con la Biblioteca Fernand de Montesquieu de Vallaux del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile, el programa Explora, PAR Explora Región Metropolitana Sur Poniente, el programa Ciencia Abierta y Colaborativa y la Biblioteca Central de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Como en cada capítulo, nos acompaña el intérprete en lengua de señas Francisco Núñez Cisternas, a quien agradecemos por su valiosa ayuda esta tarde. ¿Cómo estás, Francisco? Nuestra invitada de hoy es la académica del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile e investigadora del Centro Avanzado de Tecnología para la Minería, AMTC, Diana Comte-Selman. ¿Cómo está, Diana? Muchas gracias por acompañarnos hoy para conversar sobre el supuesto lado amable de los terremotos y la subducción. Hola, amiguito, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación y espero que sea un programa entretenido para todas. No sé cómo se dice. Muchas gracias, Diana. Bueno, antes de hacer la primera pregunta, quiero invitar a las personas que nos están acompañando en el Zoom y en el Facebook a plantear sus dudas y comentarios en los chats por los que estamos transmitiendo. Estas dudas y comentarios se las vamos a plantear al final de la conversación a la profesora Diana Comte. Y para empezar, profesora Diana, quisiera preguntarle, ¿cómo llega usted a la geofísica? ¿Y qué es lo que más le apasiona de esta disciplina? A ver, yo soy física de la Facultad de Ciencias y tenía que tomar el último electivo. Yo hice astrofísica, después hice todos los cursos de astronomía de Cerro Canal. Yo trabajé varios años en la ESO como ayudante de investigación, en la ESO del Observatorio Europeo del Sur. Yo estaba un ramo. Y tomé el ramo de sismología que lo daba Edgar Kausel y me enamoré de los terremotos, porque era algo que podía sentir, era algo que podía percibir. Porque en el caso, yo estudié una estrella doble y yo ni siquiera la podía ver a ojo desnudo. En cambio, este era un fenómeno así que lo podía sentir y realmente, pues, lejos es lo que más me apasiona. Después hice el magíster, después hice el doctorado y sí, toda una vida en la Universidad de Chile. Interesante. ¿Y usted se acuerda de sus comienzos? Por ejemplo, había, me imagino, una mayoría de hombres y fue difícil, habrá sido difícil hacerse camino. La verdad es que no. Excepto, por ejemplo, cuando tuve que salir a terreno. Yo tuve que pelear para que me dejaran ir a terreno. Pelear con el profesor que estaba a cargo. Me decía, no, tú llevas las cuentas, tú no te preocupes. No, pero yo quiero ir a terreno, yo quiero... No sé cómo decías. No. Tuve que esperar un año y después pasó otro año. En la segunda campaña yo le dije, ya, te he hecho una carrera con una batería al hombro. Si no me llevas. Me dijo, no, vas a ir. Y ahí empecé realmente a ir a terreno y por supuesto no me pasaban en la camioneta ni nada y así poco a poco. Y la verdad es que el terreno me apasiona muchísimo. Pero no solo por el hecho que uno está al aire libre, yo necesito estar al aire libre, imagínate cómo estoy ahora, pero también por el contacto con las personas. Porque la gente te pregunta, bueno, ¿y qué están haciendo? No, ¿qué sabes? Estudiamos los terremotos, esto es una estación sismológica, yo se las muestro y establezco mucho vínculo con las escuelas donde yo estoy trabajando y uno conoce otras realidades muy, muy alejadas de las que nosotros tenemos normalmente a la vuelta de la esquina. Así que... Me imagino que conoce todo Chile a estas alturas. Sí, conozco bastante, sí. Y me gusta mucho, así que... Y en realidad yo siempre he sentido, por ejemplo, siempre motivo a mis alumnos a ir a terreno, ¿de acuerdo? Pero es cierto que no todos disfrutan el terreno. Yo tuve una alumna que estaba loca con los bichitos. ¡Ay, no! Entonces hay gente que no lo disfruta. Pero yo lo disfruto y los que trabajan conmigo ahora, la Dani, la Andrea, la Vale, son todas alumnas del magíster, bueno, que terminaron su magíster en geofísica, Gerardo, que es ingeniero eléctrico también. Así que sí,
La gente que trabaja conmigo le gusta el terreno, igual que a mí. Qué entretenido. Suena entretenido por lo menos. Es muy entretenido, es fantástico. Y me imagino con muchos factores que es difícil manejar. No sé, yo a veces siento que en la facultad hay cosas que son más difíciles de manejar que en el terreno, porque en el terreno todo depende de mí y de mi grupo. Entonces lo manejamos. En cambio, a veces en la facultad hay demasiadas situaciones que no dependen de uno. Entonces ahí es más complicada la vida real, ahí que en el terreno. Mire usted. ¿Sabe? Tengo una duda, porque usted ha dicho públicamente que le gustan los terremotos. A ver, sí, yo sé. Y me gustaría que nos aclarara esa... Mira, el asunto, a mí no me gusta que se muera la gente, todos nos tenemos que morir, ¿de acuerdo? No es eso, digamos, no es como una negación al hecho que nos tenemos que morir, pero no me gusta que se muera la gente, que haya destrucción, pero yo sintiendo el terremoto para mí es lo máximo que tú piensas, no sé, cómo se mueve la tierra, es una energía extraordinaria. En un gran terremoto, por ejemplo, el terremoto del 2010, yo estaba bastante fantástico. Yo me eché así a disfrutar toda la onda, llegó la P, llegó la S, hoy vienen las superficiales. Y claro, de verdad lo disfruté muchísimo. Y no es una cuestión así como, no son los efectos del terremoto, es el terremoto en sí que me gusta sentirlo, sí es cierto. Ajá. ¿Y nos puede contar esto de las ondas P y las ondas S? Ah, sí, es muy simple. ¿Nos puede aclarar, quiero decir? No, muy simple. La onda P es una onda que llega primero, que es la onda más rápida. Cuando ocurre un terremoto se liberan dos tipos de ondas, la onda P y la onda S. La onda P es la que viaja más rápido y por lo tanto llega primero, por eso es P. Y la onda S es un poco más lenta que la P y por eso llega después, pero es S porque es secundaria. Y la forma que tienen de actuar sobre las partículas es diferente. En la onda P, la dirección de propagación de la onda coincide con el movimiento de la partícula y la onda S, la dirección de propagación de la onda es perpendicular al movimiento de la partícula. Ahora, esas ondas P y S que se inician en el terremoto o en el sismo, interactúan con el medio y algunas quedan atrapadas en la superficie y se generan las ondas superficiales. Y esas son las ondas de periodo más largo, esas ondas que uno siente así como que está mareado, sin estar borracho, por supuesto, o tomado. Y esas son las ondas de periodo largo, son las ondas superficiales. Y hay muchos otros tipos de ondas. Y todo eso, toda la estructura, el conocimiento que van agarrando las ondas a medida que pasan por el medio, yo lo capturo en mis estaciones sismológicas y hago la reconstrucción del medio. Como cuando hacen una ecografía y ven la guaguita y ven, oh, tiene la manito, se está chupando, es niñito, no sé. Bueno, es la misma idea, pero con los sismos. Y por lo tanto, entonces, uno es capaz de reconstruir lo que está en el subsuelo, a diferentes escalas. A escala del orógeno, la subducción, debajo de la cordillera, a escalas más chicas e incluso a escala mina, que son escalas, no sé, de 1 kilómetro por 2 kilómetros. Entonces, es fantástico. Por lo que usted me cuenta, entonces, se puede utilizar la energía liberada por los terremotos en nuestro beneficio. Sí, pero es la información, en el fondo es la información que viene con no es la energía. Yo me acuerdo que alguna vez yo escuché que querían usar, de hecho era un académico, creo que es del departamento de mecánica, que quería usar la energía de los terremotos para generar, o sea, para energía, ¿de acuerdo? Lo que yo uso es la información, por supuesto que tiene un contenido de energía, porque tiene la amplitud de la onda y todo eso, pero yo uso la información que trae las ondas sísmicas generadas por los terremotos. Y además una forma de usarlo en el buen sentido. Yo al principio, yo de verdad, yo quería predecir. O sea, lo máximo, todo era un indicio de que no, se activó la parte más profunda del contacto sismogénico, no, entonces va a ocurrir gran terremoto. Mira, igual que como todo en la vida, o sea, pasa el tiempo, uno va creciendo, va madurando, y llegó un momento que yo dije, mira, en realidad la probabilidad que tengo realmente, porque predecir de cuándo y de qué tamaño, ¿de acuerdo? No es menor, o sea, uno va a decir, ¿dónde en Chile? Perfecto. ¿Cuándo? No sé, los próximos 10 años, ¿y de qué tamaño? Es difícil. Entonces,
el dónde, cuándo y de qué tamaño va a ser el próximo terremoto es súper difícil. Entonces, ¿sabes qué, Diana? Vamos a hacer otra cosa mejor. Vamos a dedicarnos a usar los terremotos y generar toda esta tomografía sísmica. Hay que darse cuenta, digamos, las cosas de las limitaciones y de eso. Claro que sí. Bueno, antes de que continuemos con esta conversación, les recuerdo a las personas que nos están siguiendo que estamos con la académica del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile e investigadora del Centro Avanzado de Tecnología para la Minería, Diana Comte-Selman. Usted me estaba hablando de las limitaciones. Son limitaciones entre comillas, porque usted no... No, son limitaciones con respecto a tiempo. Piensa que los grandes terremotos, no sé, tienen los terremotos que vale la pena predecir, no sé, tienen algo parecido porque no existe bien un periodo de retorno de 100, 150 años. Y si tú piensas que la red mundial de estaciones sismológicas instaló por ahí por los años 70, entonces tenemos un periodo de tiempo muy, muy corto de registro. Yo creo que en los 100, 120 años más, por lo menos mucha más información y más conocimiento respecto. Entonces, no es algo que uno en este momento sea fácil de hacer. Realmente es muy, muy difícil. Y yo soy feliz también haciendo tomografía. Y si alguien quiere predecir, yo de verdad le deseo la mejor de las suertes. Es súper complejo. Y no es complejo solamente por el hecho que tú puedes cometer un error, sino que porque el error puede significar un alto costo. Que va a ocurrir un terremoto en un lugar y no ocurre y el descalabro económico en esa zona es muy grande, o al revés, tú puedes decir que no va a ocurrir y va a ocurrir en 10 años más y ocurre y igual toma a la población sin ningún cuidado y eso es complejo. Entonces la verdad es que la tomografía sísmica me genera más satisfacción en este momento. Eso fue al principio. Al principio uno siempre tiene como esa cuestión idealista y ahora soy feliz con la tomografía sísmica. ¿Nos puede contar qué es la tomografía sísmica y cómo la aplica en su trabajo? Mira, es muy simple, es muy simple. Nosotros instalamos, la tomografía sísmica es un método matemático formal, de inversión formal, donde uno extrae la información que tienen las ondas P y las ondas S y uno la registra en una red en el área donde uno quiere hacer la tomografía sísmica. Y en este sentido, uno puede recuperar la información del medio. Mira, yo voy a tratar de mostrarte unos ejemplos, te voy a mostrar un video. A ver si lo voy a compartir la pantalla, a ver si funciona, entonces ahí, perfecto, y entonces ahora lo pongo en modo presentación. Entonces mira, yo te voy a mostrar aquí, estas son, ahí se ve, ¿verdad? ¿Se ve? Se ve, sí. Entonces esto es el norte de Chile, ¿de acuerdo? Iquique, Tacna, Pisagua, Arica, Tacna, Pisagua, Iquique, la península de Mejillones, todas estas estaciones, todos estos sismos, y nosotros hicimos una tomografía sísmica y lo que vamos a ver ahora es un video que tiene, es un video este-oeste, se presenta cortes, un volumen 3D, avanzando hacia el sur, desde el norte. Entonces, lo que ustedes ven ahí lo voy a detener. Entonces, esto es la razón de la velocidad de las ondas P con respecto a la velocidad de las ondas S, y lo que es azul significa que está hidratado, y todo lo que es rojo significa que es un material muy consolidado. Entonces, tú puedes ver, te fijas, ahí viene, es parte de un manto muy, muy hidratado, y uno empieza a ver estas anomalías. Te fijas, estamos llegando a Pisagua, más hacia el sur. Estos son 150 kilómetros de profundidad, y uno vuelve a ver estas anomalías debajo de PBS, que son muy interesantes porque la gran mayoría de ellas se ubica justamente bajo de los grandes yacimientos del norte de Chile. ¿Dejé de compartir? Sí. Básicamente eso. Y eso lo puede hacer uno a escalas gigantes. Por ejemplo, en ese modelo que son 500 kilómetros de largo, más o menos, por 200 kilómetros de ancho la tomografía. También la he hecho en la zona de Illapel después del terremoto. Justamente tuvimos la suerte
instalamos una red en el gap sísmico, en la brecha sísmica de Copiapó, ¿de acuerdo? Y en la zona sur justo habíamos recién terminado de instalar la red, y ocurrió el año pasado un sismo muy interesante, intraplaca de 60 kilómetros de profundidad, justo debajo de Coquimbo. Y eso también lo utilizamos y hicimos la tomografía. Y hemos ido avanzando bastante porque, mira, te voy a mostrar de nuevo, ahora sí que voy a volver a compartir. Mira, porque, mira, esto, lo que te voy a mostrar ahora es... Ajá. Porque mira, lo que pasa es que, ¿se ve? Se ve, sí. Estas más o menos, en azul, son las estaciones de banda ancha del Centro Sismológico Nacional, ¿de acuerdo? Ajá. Y en el norte nosotros tenemos la red AIPOC, que también la maneja el Centro Sismológico Nacional, y hay vacíos. ¿Te fijas? Bueno, la red AIPOC es un consorcio de varios países europeos y Norteamérica que apoyan, digamos, el monitoreo en el norte de Chile. Y nosotros hemos tenido la suerte de tener el terremoto, por ejemplo, del 2014 de Iquique, magnitud 8.2, donde se desplegaron muchas estaciones de banda ancha en esa zona. Tuvimos el terremoto del 2015 de Illapel, donde instalamos a través de un proyecto NSF estaciones de banda ancha, y tuvimos en el año 2010 el terremoto 8.8, donde hay una gran cantidad de estaciones sismológicas. Y tú te das cuenta de que aquí hay un vacío. Entonces, lo que yo he hecho durante estos años, en conjunto con Andreas Rydbrock, el Karlsruhe Institute of Technology, yo no sé decir bien en cómo se llama en alemán, y claro, hemos ido llenando estos vacíos. Nosotros instalamos 88 estaciones en la zona de Copiapó, en conjunto con mi gente, con la Andrea Navarro, Daniela Calle, Gerardo Peña, Valentina Reyes, Sergio León, y después ahora movimos esas estaciones a esta zona y hemos ido completando, porque en el fondo la idea nuestra es justamente hacer, este es parte del Fondesit que yo postulé, no sé si lo van a aprobar, de hacer una tomografía de alta resolución a lo largo de todo Chile. Y lo que ves tú con rojito es un proyecto NSF recientemente aprobado, donde vamos a cruzar, esta es solamente la parte de Chile, pero vamos a cruzar hasta 2 perfiles, y también vamos a incorporar, además de estaciones banda ancha que se ven ahí, vamos a incorporar estaciones de periodo corto, muy cerca, para hacer un perfil de alta resolución. Ya. Ahí dejo. Tiene bastantes proyectos muy interesantes. Sí. Sí, de hecho se adelantó a la próxima pregunta. Pero no, lo encuentro súper bueno porque me surgieron muchas dudas. Por ejemplo, no sé cómo se llaman los instrumentos que ustedes instalan. Sinómetros, estaciones. Sí. ¿Y son los mismos que se usan para medir la intensidad y la magnitud de los temblores o nada que ver? No, yo pienso que con respecto a la intensidad, yo pienso que tú te refieres a acelerógrafos. Los acelerógrafos, ¿por qué? Porque los sismómetros lo que hacen es miden la velocidad del suelo y los acelerógrafos miden la aceleración. Y existen algunos estudios que permiten relacionar las aceleraciones máximas del suelo con la intensidad. Y en el caso de la magnitud, en realidad uno puede determinar magnitudes locales con estos instrumentos, y con los bandas anchas definitivamente puedes determinar magnitudes. Pero, claro, sin ningún problema. ¿Y estos instrumentos los hacen acá en Chile? Algunos no, los que vienen, los de banda ancha, por ejemplo, que vinieron a través después del post-terremoto de Illapel 2015 y post-terremoto 2010 de Chile Sur, esos son NSF, son proyectos IRIS que uno postula y ellos traen toda esa instrumentación. Los chiquititos, los triangulitos verdes, esos son estaciones de periodo corto. Hay algunas que nosotros desarrollamos de bajo costo, por supuesto, así es la vida, para tener muchas estaciones en el AMTC, en el Centro Avanzado de Tecnologías para la Minería, y hay otros que son que nos presta Andrea de KIT, Alemania.
Es interesante. Entonces tenemos esto porque desarrollamos estaciones sismológicas, vamos a terreno, instalamos las estaciones, procesamos los datos y ahí vamos haciendo más. Las hacen todas. Hay otra parte, sí. También participo en un proyecto que tiene que ver con monitoreo de depósitos de relave, donde ahí también estoy tratando, pero lo que hicimos ahí con César Paz y con Gerardo Peña, César es académico del Departamento de Ingeniería Civil, instalamos sobre un depósito de relave en el coronamiento y en la base, instalamos estación sismológica y estamos extrayendo información respecto del depósito. Bueno, al principio, cuando empezó el departamento de geofísica, también fabricaban y reparaban los instrumentos, por eso le preguntaba, me llamó mucho la atención. Sí. Pero ahora es más simple, porque en realidad hay mucho donde uno puede, por ejemplo, comprar las placas, armarlo. Está incluso, por ejemplo, el Fab Lab. Hay cosas que se pueden hacer en forma más integral. Los sensores es mucho más complicado. Los sensores, claro, es otra historia. Pero el registrador sísmico sí. Súper interesante. Bueno, algo que quiero decir. ¿Perdón? ¿Quiere agregar algo? Sí, pero que tiene que ver con el título. El lado amable. Adelante. A ver, mira, ese título no lo escogí yo, pero lo acepté, ¿de acuerdo? Pero la historia no es así. No es que los terremotos tengan un lado amable y tampoco tienen un lado desagradable. Es como un cuchillo. Un cuchillo no es bueno ni malo, ¿de acuerdo? Y en el caso de los terremotos, igual que con la lluvia, es un fenómeno y lo que pasa es que los terremotos nos matan, pero somos nosotros como sociedad que no somos capaces de aprender a enfrentarlo. Y lo mismo pasa con los huracanes. Oh, el huracán destruyó mi casa, pero no es el huracán, no es la lluvia, no es el terremoto. Si tú piensas que el terremoto es parte de un proceso de subducción, que nosotros estamos donde hay un proceso activo, donde hay una placa de Nazca que viene, interactúa con la placa sudamericana, se mete debajo de la placa sudamericana, los terremotos van a estar con nosotros durante muchísimo tiempo. Lo que nosotros tenemos que hacer es aprender a vivir con ellos, aprender a responder. Nosotros tenemos una norma chilena sismoresistente que es buena y que se va mejorando. Ahora va a salir cada vez que hay un gran terremoto y que registros de aceleración de esos terremotos se va mejorando, se va aprendiendo. Pero la norma per se es importante, pero no es lo único importante. Si no hay vigilancia en la aplicación de la norma, tampoco sirve mucho, ¿me entiendes? Entonces, el lado amable, es cierto, yo puedo usar, entre comillas, los terremotos. Nosotros estamos en un borde activo de institución, tenemos unos paisajes maravillosos. Chile no sería Chile, digamos Chile, o pobre, Chile, país minero. Nosotros no seríamos eso si no hubiera un proceso de subducción, ¿de acuerdo? Entonces, no es que sea el lado amable, lo que pasa es que los terremotos están ahí, existen, y nuestro deber es aprender a vivir con ellos. Termine. Interesante, muy interesante. Antes de ir con la última pregunta, voy a recordar a las personas que nos están viendo por el Zoom y por el Facebook que pueden hacer sus comentarios y preguntas en el chat y en el chat de Zoom y de la transmisión por Facebook, perdón. Ahora voy con la última pregunta, Diana. No pregunta por mi parte, porque luego vienen preguntas de las personas que nos están viendo. Sí. Pero va muy en la línea de cómo usted está haciendo este trabajo y está implementando estos proyectos. Entonces, la pregunta es, ¿por qué es importante desarrollar la tomografía sísmica en un país como Chile? A ver, primero, yo no soy la única persona que hace tomografía sísmica en Chile, ¿de acuerdo? Somos pocos en general. Es una metodología que permite conocer el subsuelo a diferentes escalas y por lo tanto siempre es bueno saber lo que está debajo donde uno está pisando, ¿de acuerdo? Pero
Pero existen otros tipos de tomografías en geofísica aplicada, igual hay tomografías de otros tipos. En el caso mío, lo que hago es que uso los terremotos, nada más, ¿entiendes? Y yo creo que es una metodología interesante, que es buena, que permite una noción global, en el sentido que uno va, instala la estación, registra, procesa los datos y genera un modelo 3D. Y que también es muy útil en el caso, por ejemplo, de definir potenciales targets de exploración minera. Porque una de las cosas que hemos visto es que existen anomalías de bajo BP sobre BS que podrían estar correlacionados con depósitos del tipo porfío cuprífero, ¿de acuerdo? Entonces, es una forma más de explorar nuestro territorio. Y esto me lleva, estaba pensando, es una pregunta extra, pero en esto de instalar los instrumentos debajo de la tierra, no hay una como, ¿qué pasa con nuestro medio ambiente y la tomografía sísmica? La tomografía sísmica es la más amorosa con el medio ambiente que hay. De hecho, es lejos lo más verde que uno puede instalar. ¿Por qué? Porque lo único que uno hace es hacer un hoyo pequeñito, ¿de acuerdo? Coloca el sensor ahí y nada más. Y escucha, es tan verde que uno, por ejemplo, la puede instalar alrededor de glaciares, porque nosotros solamente usamos a los sismos que van a ocurrir independientes de nosotros, afortunadamente. ¿Entiendes? Entonces, por ejemplo, hay otros métodos geofísicos que son súper buenos, pero que necesitan, por ejemplo, o inyectar corrientes o perturbar. ¿Te fijas? En este caso no. Nosotros solamente escuchamos, grabamos los terremotos y nada más. Entonces, por ejemplo, en parques naturales se puede instalar porque no es cero perturbación, o en glaciares también lo hemos rodeando glaciares, por ejemplo, arriba en la zona de Río Blanco, Los Bronces, cercano a Santiago, arriba donde estaba antes la diputada. Entonces, en ese sentido, no perturba el medio ambiente, para nada. Lo más cercano que en algún momento hicimos al principio fue que venían animalitos y se comían los cables. Entonces ahora enterramos todo, ya todo enterrado. Y listo, se acabó el problema. Pero no es un tremendo hoyo, es una cosa chiquitita. Si las estaciones son chiquititas. Y más o menos, ¿cuánto alcance tienen si entierran una, no sé, a 1 metro de profundidad? Es menos de 1 metro porque tiene que alcanzarte la mano para poder intentarlo bien. No, el alcance tiene que ver con la cantidad de sismos. O sea, por ejemplo, si tú tienes sismos en una zona, que, por ejemplo, el norte de Chile, que tiene sismos hasta 150 kilómetros de profundidad y tiene suficiente apertura en la red sismológica, tú tienes una imagen, digamos, de los 150 kilómetros de profundidad hasta la superficie. Porque las luces son justamente las que iluminan el medio, son los terremotos, los sismos. Entonces, estos son los sismos que, si ocurren sismos a 100 kilómetros de profundidad, uno tiene hasta 100 kilómetros de profundidad para ver. Muy interesante. Continuamos conversando con la académica del Departamento de Geofísica e investigadora del Centro Avanzado de Tecnología para la Minería, AMTC, la profesora Diana Comte-Selman, y a continuación las preguntas del público que está participando por Zoom y por Facebook Live. Fíjese que hay una persona que se llama Camilo Vergara Dasca. Sí, precioso, lindo. Con usted conocí las tomografías sísmicas y quedé loquísimo con ese tema. Muy entretenido el proceso de reconstruir estructuras y procesos petrofísicos que componen las entrañas de la Tierra a partir de la información de las ondas sísmicas. Sí, lindo Camila, le mando un besito. Y bueno, otra persona, o no veo muy bien, esta pregunta la hace él u otra persona de Facebook, pero la pregunta dice así: ¿qué son los mitos, las leyendas y los saberes ancestrales sobre los terremotos? ¿Nos muestran un lado más amable, más armónico? No sé, mira, de verdad, no sé, yo no soy experta. Hay un alumno, por lo menos, que terminó geología, que hizo toda una búsqueda espectacular y terminó su memoria. Lamentablemente él postuló no me acuerdo
concurso al magíster o al doctorado y no fue aceptado, y él realmente es un experto. Lo que yo sí sé es que toda esa cultura ancestral de alguna manera refleja la realidad, lo que estamos viviendo, ¿de acuerdo? Es una forma de explicar. Pero decir si acaso esas culturas ancestrales le dan el lado amable, no lo sé. Sinceramente, perdón, pero no lo sé. Ajá. Eso parece que no se ha estudiado mucho todavía. Bueno, ese sabor ya existe, pero no se ha integrado. Excelente trabajo, bellísimo. Uh-huh. A ver, déjeme buscar otra pregunta. Bueno, sí, aquí Magdalena Villarroel pregunta, ¿cuán certeras son las tomografías sísmicas para conocer la realidad del subsuelo? Yo creo que se refiere a lo que usted decía del mineral. No, sí, ya entiendo. A ver, mira, la resolución de las tomografías tiene que ver con la distancia entre las estaciones, ¿de acuerdo? Entonces, si yo quiero tener una gran resolución, por ejemplo, en un área de 2 kilómetros por 1 kilómetro, tengo que instalar muchas estaciones muy cerquitas. Ahora, si las instalo a cada 14, 15 kilómetros cada una, entonces, claro, el nivel de resolución va a depender de la distancia entre las estaciones y de la cantidad de sismos que uno tenga. Pero el punto no tiene que ver con la resolución, tiene que ver con la interpretación. Y esa es la parte que es compleja. En general, en todos los métodos geofísicos, geológicos, pero los geólogos también arman su cuento ahí para interpretar. En la parte de interpretación es donde uno tiene que tratar de ser, a ver, lo más honesta posible. O sea, en el sentido, los datos mandan, ¿de acuerdo? Porque puede que yo tenga una idea a priori de qué hacer el comportamiento en profundidad de una zona específica. Pero si los datos a mí me están mostrando que no es así, incluyendo todos los errores, por ejemplo, asociados mismo al proceso, uno tiene que ser suficientemente honesta y entender que los datos siempre son los que mandan. Y puede que uno haya tenido un modelo a priori que no haya sido suficientemente bueno, pero los datos que están ahí, las tomografías, realmente muestran lo que hay debajo, ¿de acuerdo? El campo de velocidades. Ahora, como uno lo interprete, ahí ya hay un poco más de... Claro, es más complejo. Pero es lo mismo que pasa, digamos, con los geólogos en superficie. Ellos dibujan, es maravilloso. Yo encuentro que es fantástico ir con un geólogo de terreno al terreno, porque uno ve solamente el plano, pero ellos no, ellos dibujan, mira, pero aquí está, y te dan la edad geológica. Construyen incluso donde no hay nada. Entonces, en el caso nuestro, nosotros tenemos datos y tenemos que aprender a interpretarlos y a respetar los datos originales. Bueno, Camilo Vergara Dascam pregunta, profesora, ¿podría comentar sobre la aplicación de las tomografías para la comprensión de sistemas volcánicos y cómo esto puede servir para comprender el peligro volcánico y promover el aprovechamiento de la energía geotérmica? A ver, tranquilo Camilo, tranquilo. Mira, la tomografía sísmica se puede aplicar en volcanes. Nosotros, terminó su doctorado, ella hizo una tomografía sísmica en el Tinguiririca y otra en el Tacora, en el norte de Chile, y da información respecto de la ubicación de la cámara magmática, de los volúmenes involucrados. La tomografía sirve perfectamente para determinar un montón de características de los volcanes. De ahí a saltar el peligro volcánico es otra historia. Y de ahí a ver la capacidad que tiene para generar energía más limpia es otra historia. La tomografía te va a dar una visión espacial de dónde se ubican la cámara magmática, los principales, conos de donde asciende el magma, el estado general, la cantidad de sismicidad superficial que nosotros instalando en las estaciones vemos que hay muchos sistemas de falla sísmicamente son reconocidos y solamente cuando pones las estaciones te das cuenta. Pero el paso al peligro volcánico es otra historia y el paso a la energía limpia aprovechando los volcanes es otra. Ajá. Ahora, yo puedo hacer la parte de la tomografía sísmica sin problema.
La otra parte yo creo que tiene que ser alguien más, más experto en el área. Aquí Jaime Céspedes pregunta si en otros países también se desarrolla tomografía. Absolutamente, de hecho, o sea, en todas partes, o sea, no, todos los centros geofísicos, no sé si todos, digamos, pero la gran mayoría tienen expertos en tomografía sísmica. Es parte del desarrollo del conocimiento del interior de la Tierra. Sabemos justamente que hay un núcleo externo, que hay un núcleo interno y todas las complejidades del interior de la Tierra, así como globo, con la ayuda de los terremotos y con la tomografía sísmica. Si lo único que yo hice fue cambiar de escala, nada más. Sí, por supuesto. De hecho, el profesor que trabaja conmigo, Steve Brecker, con él llevamos trabajando más de 20 años y hemos avanzado tanto en la parte de los software como en la parte del procesamiento, porque antes nosotros teníamos que leer la onda P, la onda S, así a ojo y después en el computador. Y ahora no, ahora tenemos procesos automatizados que nos ayudan muchísimo y podemos aumentar enormemente el volumen de sismo y eso nos permite disminuir el tamaño de los cubitos de la grilla y eso significa aumentar el número y cada vez necesitamos computadores más grandes. Pero bien. Ajá. Y por ejemplo, ¿qué países son los que llevan la delantera en esta tecnología? Y les encanta eso, a mí me da risa porque les encanta. No sé, no tengo idea, porque no hay ese tipo de competencia, no tengo idea. Yo estoy segura que en Estados Unidos hay muchas universidades que hacen tomografía así, me estoy segura que en Europa hay muchas universidades, no sé, de verdad, y no sé si tiene importancia, de verdad. No sé, es como, no, de verdad, no sé. Yo trabajo con gente muy buena, pero no es la única gente excelente que existe a lo largo de toda la faz de la Tierra y el Marte y el universo, ¿no? No, son metodologías y cada cual lo hace desde su aproximación y tenemos buenos resultados, publicamos en buenas revistas y hay mucha otra gente que también hace lo mismo y es fantástico y podemos conversar y no nos apropiamos de nada. Bueno, aquí hay otra pregunta que apunta a lo que usted decía hace un ratito de la interpretación. Sofía Carreño pregunta, ¿cómo saber si se está interpretando de manera correcta los datos que entrega una tomografía sísmica? ¿Es algo de criterio o...? No. Es complejo. O sea, porque una forma de hacerlo sería, por ejemplo, determinar la velocidad de las ondas P y las ondas S en testigos, ¿de acuerdo? Y ver el comportamiento y las características. Pero en general lo que nosotros hacemos es mucho más simple. Es en la aproximación lineal, la parte más básica de la velocidad de la onda P y de la velocidad de onda S. Cuando tú haces la razón de BP, de la velocidad de la onda P, sobre la velocidad de la onda S, esa es inversamente proporcional a la rigidez. Entonces, en el fondo, ese parámetro, que es la rigidez, es el que manda. Entonces, por ejemplo, cuando tú tienes bajos de PABS, tienes áreas muy, muy rígidas, y cuando tienes altos de PABS, tienes áreas que son muy fracturadas, hay presencia de agua, y así hay toda una historia en función de la rigidez. Ahora, claro, lo ideal sería poder hacer experimentos con testigos y medir las velocidades. El problema es que yo no tengo claro si realmente podemos reproducir las condiciones de temperatura del interior de la Tierra. Estamos hablando de 100 kilómetros de profundidad, 60 kilómetros de profundidad, pero es un área fantástica para explorar. O sea, todavía hay, digamos, la disciplina todavía falta por sacarle punta. No, todo en la vida, todo. Uno nunca termina de aprender, nunca. Cuando uno termina de aprender o está muerto o quedó ya listo. No, siempre las cosas se pueden hacer mejor. Siempre podemos aprender más, todos los días aprendemos un poquitito más y avanzamos en el conocimiento. Es el límite así como, oh, ya, llegué. No, siempre hay más. Siempre se puede hacer mejor. Claro que sí. Y no solo en la parte de la tomografía, en la vida misma.
Bueno, Diana, yo le quiero agradecer por esta conversación tan interesante que hemos tenido. No sé si hay algo que no le pregunté y que usted quisiera agregar. No, yo sí quisiera decirle sobre todo a los jóvenes que se atrevan, y no importa que hagan tomografía sísmica o no, pero que crean en sus sueños, que se atrevan a hacerlo, no sean, entre comillas, flojos, no va a funcionar, no me atrevo. No, o sea, las cosas en la vida se consiguen con fuerza y ustedes tienen toda la fuerza y ustedes son el futuro. Y ustedes se merecen el derecho de ir más allá, de buscar más, de conocer más, de ser mejores. Y eso es lo único que yo le podría decir a todos, digamos, pero particularmente a los chiquillos y chiquillas. Y chiquillas. Bueno, Diana, muchísimas gracias. Y a todas las personas que nos están viendo en este instante, les cuento que estamos finalizando este conversatorio organizado por la Biblioteca Fernán de Montesquieu de Caló, del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile, el programa Explora Región Metropolitana Surponiente, el programa Ciencia Abierta y Colaborativa y la Biblioteca Central de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Ha sido una conversación muy dinámica, muy interesante la que hemos tenido con la profesora Diana Comte y le agradecemos por su tiempo y su excelente disposición para responder nuestras preguntas. A veces un poco básicas de mi parte, pero no, son preguntas igual. No, mamita, para nada. Un besito y gracias a todos. Un besito. Muchas gracias a ustedes. Que te cuidan, pásenlo bien. Muchas gracias. Antes de que se vaya, nos vamos a despedir también de Francisco Núñez Cisterna. Hoy si no, muchísimas gracias, Pancho, de verdad. Muchos conceptos súper difíciles y tú ahí aperrando nomás. Así que nos ha ayudado a hacer esto una actividad más inclusiva. Así es que dedito para arriba, Francisco. Y por supuesto a todas, todos y todos corazón. Y nos han seguido en esta conversación. Muchas gracias. Hay un enlace para evaluar este conversatorio que está en el chat del Zoom, el chat del Facebook. Nos vemos en la próxima edición de Conversaciones sobre la Tierra y cuídense mucho todos. Nos vemos en la próxima. Chau, chau. Un besito, chao. Chau, chau Diana, chau Francisco. Chao, corazones.